relación empieza porque empezamos a relacionarnos para contar la historia del Galeón San José, no solo desde lo científico, sino también desde el conocimiento ancestral y desde el conocimiento que tienen nuestras comunidades del área urbana y desde el área rural. Entonces, por ende, lo que empezamos a hacer es un intercambio de conocimientos y ahí empezamos a acercarnos para empezar a llevar esta información que ya se tiene desde lo científico a nuestras comunidades y qué información tienen nuestras comunidades que puedan servir para toda la historia o toda la elaboración de todo lo que tiene que ver con la historia del Galeón San José. A través de ese conocimiento hemos podido poder identificar relatos desde nuestras historias de nuestros ancestros pescadores, buceadores, que tienen ese conocimiento específico de los abuelos, que nos permitieron identificar relatos de la gente de mar en Islas de Rosario o específicamente hallazgos que se han realizado al interior o cerca de donde se cree que se encuentra el Galeón San José y que pues empezamos a hacer la relación de nuestra historia, de nuestro legado, con esa información que era el galeón y el cómo él entra o cómo esa historia entra en nuestro legado, en nuestra identidad cultural como comunidades negras que tenemos una relación directa con el maritorio. Porque no es solo el mar el elemento, el galeón el elemento, sino todo lo que se encuentra en la bahía, que en la bahía y fuera de la bahía que tiene una relación directa con cada una de nuestras comunidades. En torno al galeón fue muy chistoso porque al inicio un compañero empezó contando que la información que se tenía era que en Galeón había demasiado oro, que eso lo iba a sacar, o sea, que podía llegar a sacar de la pobreza específicamente a todo lo que era Boca Chica, pero también otros empezaron a contar que eran áreas o que en torno a la isla hay más naufragios que se utilizan o que específicamente son usados para ejecutar la pesca, que es una de las actividades ancestrales que llevan muchos años realizando dentro de la bahía y fuera de la bahía. Pues también empezamos a identificar que por lo menos en Tierra Bomba, tenemos un museo comunitario y entonces ahí tenemos unos cañones de bronce y dentro del galeón hay unos cañones de bronce que son de la dinastía de los Carlos, igual pasa en el galeón. Entonces empezar a relacionar toda esa información que teníamos y dónde se habían encontrado esos cañones y ver cómo eso se podía relacionar con todos los hallazgos que se encuentran también dentro de la bahía, que también hacen parte de la zona de influencia pues, del galeón y de nuestras comunidades. Muchos de estos hallazgos los ha tenido la comunidad, los pescadores, los buceadores pues, de nuestras comunidades, pero varios han sido acompañamiento del ICANN, de otras entidades que se han vinculado para poder llevar a hacer un manejo específico de estos hallazgos, porque sabemos que nuestro conocimiento no va para saber cómo manejar cada una de estas piezas que se extraen del mar y que se tiene que tener un cuidado porque se pueden dañar o por el pH y demás parámetros a los que están expuestos, pues estos pueden sufrir algunos cambios en su forma y en su utilidad. Específicamente la DIMAR, la Armada y el Ministerio conocen de cómo fue el extraer los cañones y todo el proceso porque lo hicimos en compañía del ICANN. Sí, lo hicieron en compañía del ICANN y las comunidades, entonces todo ese proceso ellos lo conocen y se conocen otros ejemplos a nivel internacional de los cuales pues nosotros al inicio tuvimos formación para poder conocer qué pasaría si nosotros extraemos piezas, no solo del galeón, sino también de otros hallazgos que están dentro de la bahía, qué podría pasar y cuál es la cadena custodia que se tiene que llevar o cuál es el protocolo que se tiene que llevar a cabo para hacer ese procedimiento, si se da en dicho caso. ¿Y qué pasa con una pieza de esas cuando se extrae? Pues lo primero que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que tratar de que la pieza esté en las mismas condiciones o pueda tener las mismas condiciones físico-químicas que tendría dentro del mar, porque si no, esta podría llevar a tener algunos daños. Pero lo primero que se hace es evaluar la pieza dentro del mar, ¿sí? Para poder ver si se puede o no hacer la extracción. Lo general o lo que nosotros hemos aprendido y hemos transmitido en nuestras comunidades es no hacerlo sin tener en cuenta información ya sea de fuentes secundarias o de las mismas entidades que se encargan de hacer todo el proceso junto con el ICANN, porque no solo puede ser una sola pieza, sino que puede ser específicamente un contexto arqueológico del cual nosotros podemos llegar a estar alterando. Entonces la intención es dejarlo tal cual y empezar a reportar qué hallazgo estamos teniendo y dónde se están encontrando para que ellos también puedan hacer los estudios pertinentes con los arqueólogos y el profesional pues calificado junto con nosotros, porque nuestro conocimiento pues también digamos que en toda esta investigación del galeón ha tenido voz y voto, hemos podido entrar y hemos podido conocer a primera mano qué está pasando y cómo esa información científica pues se puede llegar a traducir en nuestras comunidades y el llevar nuestra información de nosotros, de los pescadores, de los buceadores, bueno, de los sabedores ancestrales de nuestra comunidad hacia el galeón también. Específicamente mi proyecto se llama Guardianes de Carets.
Ellos son niños, niñas y jóvenes de la isla de Tierra Bomba que específicamente a través de la historia del Galeón San José se han convertido en ellos los principales expositores y los que conozcan esta historia, pero que también conozcan su historia. Entonces empezamos a mostrarle toda la información que existía del galeón y ellos no sabían que dentro del mar pues también había patrimonio, porque muchas veces relacionaba el patrimonio solo como las murallas de Cartagena cuando existe más en nuestro mar, en nuestro maritorio, fuera de él, porque en nuestras comunidades pues también hay patrimonio. Entonces empezamos a inculcarles a ellos toda esa conservación del patrimonio, tanto material e inmaterial de nuestras comunidades y de Cartagena. Creo que el galeón siempre ha generado muchos interrogantes acerca de su historia y cada día que se investiga, por lo menos lo que sabemos desde los historiadores, desde los biólogos, siempre hay una fascinación y siempre queda con ese punto de ¿y qué más? ¿Y qué más se puede llegar a saber de este contexto arqueológico que tiene mucho más que contarnos y que a través de él, que sea el primer ejemplo de cómo nosotros podemos llegar a estudiar más los contextos arqueológicos que se encuentran dentro de la vía de Cartagena, porque existen muchos más y el ejemplo del Galeón San José permitirá ver cómo nosotros podemos llegar a ejecutar las mismas acciones en otras áreas que nos permitan a nosotros como Colombia, que hoy somos pioneros en este tipo de procesos, que tenemos el galeón a 600 metros, que rara vez se encuentra un contexto arqueológico pues a esa profundidad y en ese estado, ser pioneros en muchas cosas y nos deja mucho que decir porque tenemos las herramientas y el personal para hacerlo. Creo que esa decisión no es que estemos o no de acuerdo, la decisión se tiene que tomar de acuerdo a lo que sea conveniente para el contexto arqueológico. ¿Por qué? Porque si se extrae la pieza, si se sabe que la pieza al extraerla va a sufrir muchos cambios y no se va a poder apreciar, pues ¿para qué sacarla? Pero si yo la saco con el fin de mostrar que este es el patrimonio arqueológico que se encuentra en lo sumergido y que va a ser el inicio de otros hallazgos, de otras investigaciones, como ejemplo, podría ser lo que podríamos creer, o lo que yo podría hacer, digamos específicamente en investigación, es tomar piezas iniciales y ver qué pasa con ellas, y ver qué puedo hacer con ellas y qué recrear con ellas. Porque si con eso nosotros podemos llegar a con esas piezas y extrayéndolas todas, podemos llegar a contar totalmente la historia, sería perfecto, pero ¿y si no? Entonces por eso yo creo que la invitación sería primero a ver qué tocaría hacer, de acuerdo a lo que saben los expertos, específicamente del contexto arqueológico, y extraer unas piezas que sean muestras claves que permitan a nosotros ver qué podría pasar si extraemos todo del contexto arqueológico como tal. Después de tener esos resultados, tomar la decisión de país, que no es una sola decisión, sino es de todos.